Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Jesucristo que estaba en la cruz, que caminó delante de esa multitud y entre esa multitud e hizo muchos milagros, prodigios y señales, dando testimonios de que Él es el Hijo de Dios, único y verdadero. Esa multitud lo había llevado a Él a esa cruz del Calvario. Y mirando en esa multitud, habían varias personas que creyeron en Él, personas que fueron beneficiados de los milagros de Jesucristo, personas que sus pecados les fueron perdonados y personas que adquirieron la vida eterna a través de Jesucristo. Personas que a Él le odiaban, personas que estaban en contra de lo que Él predicaba. Y aún así Jesucristo, mirándolos a todos, decía: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Estamos viendo que para que haya una salvación, para que haya una vida eterna, tenemos que ser perdonados de nuestros pecados. Porque pecadores somos, nacemos en el pecado, nos criamos en el pecado y vivimos en el pecado. Solamente somos transformados cuando Jesucristo llega a nuestras vidas. Ese precio que Él pagó en la cruz es para que usted y yo seamos libres de pecado. Entonces, estamos viendo que es necesario el perdón de los pecados para llegar a la vida eterna. Todo aquel que no ha recibido a Jesucristo todavía está en pecado. Miramos a aquel hombre que tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo: Padre, dame mi herencia. Este señor era un señor rico, millonario, tenía muchas acciones, pero uno de sus hijos, el más menor, inspirado, atraído a las corrupciones de este mundo, al pecado de este mundo, este muchacho adquirió los bienes de su padre y para hacer una vida nueva se fue a otra ciudad. Y en aquella ciudad comenzó a tener amigos, mujeres, a gastarse todo el dinero que le correspondería en un futuro por una herencia que su padre quizás cuando muriera le iba a dejar. Estamos viendo que hay dos hijos, unos que se queda y otro que se va. Habemos personas que servimos a Jesucristo porque ya libertad del pecado hemos cambiado y hemos entendido de que hay dos caminos, el cielo y el infierno. Pero este joven sigue viviendo en aquella ciudad y cuando se vio sin dinero, que todo lo había gastado, entonces reaccionó como hacen muchas personas, que cuando tienen dinero se olvidan de Dios, se olvidan de sus familias y comienzan a vivir esa vida de poligamia, esa vida pecaminosa que el mundo ofrece. Y este muchacho recapacitó y entendió que solamente en la casa de su padre había morada. Entonces estamos entendiendo que usted y yo tenemos que recapacitar y entender de que en nuestro Padre grandes moradas hay, que sin Dios no hay ninguna vida eterna, sin Dios no hay vida, sin Dios no hay dinero que valga en este mundo. Y este muchacho entendió de que era así y una vez se arrepintió y pensó: iré a mi padre, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay. El padre, al ver al hijo llegar, no lo reconocía porque a distancia veía aquel retrato, aquel muchacho que llegaba con el rostro todo sucio, quizás con mucha barba,
quizás con el pelo largo, quizás con una ropa toda asquerosa, como nunca ha tenido en su vida. Pero el padre lo reconoció porque era su hijo. Y este muchacho recapacitó y dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por lo menos déjame vivir en tu casa como vive uno de tus sirvientes, uno de tus servidores. Y dice la Biblia que el Padre, movido a misericordia, mis amados, el Padre, movido a misericordia, no por pena sino por misericordia, entonces perdonó al hijo. Mire qué desagrado para el padre que ese hijo le pidiera la herencia antes de tiempo, que ese hijo se haya ido a otra ciudad y abandonara a su padre y a su familia. O sea, que este muchacho pecó contra su padre y contra su familia. Usted y yo hemos pecado contra el cielo y contra Dios, que es nuestro Padre y Creador. No hay más nadie aquí en la tierra ni debajo de la tierra, sino Dios el Creador. Entonces, es tiempo de que usted, amigo, que está en sus hogares y está viendo este programa, esta transmisión, usted recapacite y piense: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, este es el momento en que usted tiene que ponerse delante de Dios y pensar, recapacitar en sus pecados, reconocer que ha pecado contra Dios, que ha pecado contra el cielo, y entonces Dios le dará la salvación, la vida eterna y el perdón de sus pecados. El perdón de los pecados comienza con nuestro Señor Jesucristo. Si Él perdonó a esa humanidad que le crucificó, si Él perdonó, entonces ¿por qué usted, por qué usted, por qué usted, por qué usted, por qué yo no podemos perdonar a nuestro prójimo, aquel que no hace daño? La salvación comienza con el perdón de los pecados. Y si Dios perdonó tus pecados y mis pecados, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los que nos ofenden? Entonces, yo le voy a invitar a ustedes que están en sus hogares y los que están presentes, si usted quiere dar ese paso de fe para recibir a nuestro Señor Jesucristo, entonces yo le voy a pedir que haga una oración de fe conmigo. Con el corazón se cree, mas con la boca se confiesa. A ustedes que están en sus hogares, ahí solitos o acompañados, le pido que hagan esta oración de fe conmigo. Señor Jesucristo de Nazaret, reconozco que soy una vil pecadora. Y hoy, ahora en estos momentos, yo te pido perdón por mis pecados. Perdóname, oh Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Lávame con la sangre del Cordero. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Envía tu Espíritu Santo para que more en mi vida desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén.